Creí que era el amor de mi vida, pero en realidad solo era su plan B. Esto fue lo que descubrí, y lo que hice después. Me llamo Álvaro Medina. A veces pienso que esa primavera fui la versión más ingenua de mí mismo. Tenía 26 años, trabajaba como arquitecto junior en una pequeña firma en Querétaro y creía de verdad que la bondad era la clave para todo. Conocí a Ximena en un evento de voluntariado un sábado, estábamos pintando los bancos del parque tras las tormentas del invierno. Ella llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta blanca, manchada de pintura como un mapa del mundo mal trazado. Cuando me acerqué para ayudarle con un bote de pintura pesado, ella sonrió. No una sonrisa de cortesía. Una sonrisa real. Más tarde me dijeron que acababa de divorciarse. Su esposo se había llevado no solo la casa, sino también a los amigos comunes. Parecía tranquila, pero en sus ojos había una grieta, visible solo para quienes también habían sido rotos alguna vez. La invité a tomar un café. Aceptó. Charlamos, lentamente, como dos personas que temen romper algo en el otro y en sí mismos. Me habló de su trabajo en la biblioteca, de su amor por la literatura clásica, de su sueño de adoptar perros algún día. Todo empezó despacio. Ella me advirtió que no estaba lista para algo serio. Yo asentí, comprendiendo, sin presionar. Nos veíamos una vez a la semana, luego 2 veces. Pronto ya conocía sus cafeterías favoritas y podía adivinar, por su voz, cuando había tenido un mal día. Pasó un año. No teníamos prisa. Sus cosas empezaron a aparecer en mi apartamento, un viejo suéter colgado en una silla, su taza favorita en la estantería. No pregunté. No forcé nada. Para mí, era como respirar. Sabía que quería pedirle que se quedara para siempre. Aún no había comprado el anillo, pero en mi mente ya escribía el discurso. Algo sencillo, sincero. Sin grandilocuencia. Solo quédate. Pero mientras yo buscaba las palabras, ella ya había encontrado otro camino. Una noche llegué a casa y la encontré sentada en el sofá, con las manos entrelazadas en las rodillas, tan tensa que supe de inmediato que algo iba mal. No dio rodeos. Álvaro, he hablado con Ernesto. Vamos a intentarlo de nuevo. Solo escuchaba el latido ensordecedor en mis sienes. Ernesto. Su exmarido. Ella seguía hablando, de gratitud, de cómo yo le había ayudado a reconstruirse, pero yo solo podía pensar en una cosa, se va. Y la dejé ir. Incluso le agradecí que me lo dijera cara a cara. Pensaba que esa sería el final de nuestra historia. Todavía no sabía que yo había sido solo una pausa en su búsqueda de algo mejor. No sé cómo describir aquellos primeros meses sin Ximena. Era como caminar por un bosque que alguna vez sentí mío, pero que ahora me rechazaba en cada paso. Cada cafetería, cada banco en el parque, cada camino donde alguna vez reímos, todo parecía recordarme que solo había sido un paréntesis conveniente en su vida. Me volqué en el trabajo. Salía con amigos. Sonreía cuando era necesario. Y mentía cuando me preguntaban si ya la había superado. El tiempo, dicen, cura. Yo diría que lo adormece. Pasó casi un año. Para entonces, ya había dejado de revisar compulsivamente mi teléfono. Ya no pensaba en ella cada vez que escuchaba una risa parecida en la calle. Hasta que una tarde, como si el tiempo no hubiera pasado, recibí su mensaje. Hola, Al. ¿Cómo has estado? Me quedé mirando la pantalla un rato. El corazón, traidor, golpeaba fuerte en el pecho. No respondí de inmediato. No sabía si debía. Pero la curiosidad pudo más. Nos vimos 2 días después en una cafetería cerca del centro. Ella estaba ahí antes que yo, moviendo nerviosamente una cuchara en su taza de café. Parecía más delgada. Más cansada. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Ernesto y yo, comenzó, bajando la mirada, no funcionó. Creo que nunca debí volver a intentarlo. No pregunté detalles. No quise saberlos. Ella siguió hablando. De lo sola que se sentía. De cómo, con el tiempo, había comprendido lo que habíamos tenido. De cómo me extrañaba.
Yo asentía, diciendo poco. Una parte de mí quería abrazarla en ese mismo momento. Otra parte, la nueva y más cauta, me pedía que respirara hondo. Terminamos caminando juntos por el paseo del río. Al despedirnos, ella se acercó, titubeando. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? No respondí enseguida. Solo vi sus ojos, los mismos que antes ocultaban grietas, ahora buscando algo que ni ella parecía entender del todo. Finalmente, dije. Podemos intentarlo. Pero despacio. Sonrió. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sentir que el mundo era un lugar vacío. Pensé que, tal vez, esta vez sería diferente. No sabía cuán equivocado estaba. Durante los primeros meses, todo parecía más sencillo de lo que recordaba. Ximena se esforzaba. Lo notaba en los pequeños gestos, las cenas que cocinaba sin motivo, los mensajes de buenos días, las caminatas improvisadas los domingos por la tarde. Era como si de verdad quisiera construir algo esta vez, ladrillo por ladrillo. Yo también puse de mi parte. Más de lo que debería haber puesto, si soy honesto. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento cerca del centro. No era perfecto, paredes finas, vecinos ruidosos, pero para mí era un comienzo. Cada vez que veía su cepillo de dientes junto al mío o su abrigo colgado en la entrada, me decía que valía la pena confiar otra vez. Hablábamos de planes futuros, de viajes, de un perro que algún día adoptaríamos. Incluso, en una de esas noches de confesiones bajo las sábanas, ella mencionó que no descartaba casarse algún día. Nunca lo dijo directamente conmigo, pero bastaba la insinuación para encender una esperanza silenciosa en mi pecho. Sin embargo, a veces, solo a veces, sentía esa pequeña punzada de inquietud. Como cuando preguntaba si todo iba bien y su respuesta llegaba medio segundo tarde. O cuando sonreía, pero su mirada no se quedaba fija en la mía. Pequeñas grietas que decidí ignorar. La vida siguió su curso. Trabajaba mucho, pero intentaba no descuidarla. Ella también parecía ocupada, nuevas amigas, talleres de arte, salidas nocturnas de las que a veces regresaba cansada y sonriente. Necesito encontrarme a mí misma, me dijo una noche, recostando la cabeza en mi hombro. Yo solo acaricié su cabello y murmuré algo como estoy aquí contigo. Porque quería creer que era suficiente. Que esta vez era real. Que yo ya no era un simple consuelo. Hasta que un día, sin previo aviso, la atmósfera cambió. Una tarde de jueves, mientras cenábamos, Ximena bajó el tenedor, respiró hondo y me dijo: Álvaro, he estado pensando mucho últimamente. Y creo que necesito algo diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté, sintiendo un frío familiar en el estómago. Ella dudó. Luego dijo: He estado con muy pocas personas. Casi no he vivido otras experiencias. Siempre he saltado de una relación seria a otra, y ahora siento que me estoy perdiendo de algo. Me miró como esperando permiso. ¿Quieres salir con otras personas? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Ella asintió. Quiso suavizarlo, decir que podríamos seguir viviendo juntos como amigos, que no quería perderme del todo. Pero no tenía sentido. Empaqué mis cosas esa misma semana. Mientras cerraba la puerta del apartamento detrás de mí, no supe si lo que sentía era tristeza o, por fin, el principio de algo parecido a la dignidad. Mudarse fue más fácil de lo que pensé. Quizás porque ya había rehecho este movimiento una vez antes. Quizás porque, esta vez, no tenía ilusiones que embalar junto a mis cosas. Conseguí un pequeño estudio en el barrio de Coyoacán. Modesto, con muebles usados y paredes que necesitaban pintura, pero al menos era mío. Mío solo. Sin fantasmas de alguien que no quería quedarse. Al principio me aferré a la rutina, trabajar, salir a correr, cenar solo. Las noches eran más difíciles. Especialmente al ver su taza olvidada entre mis cosas, o al oír una canción que me recordaba su risa. Pero poco a poco, el dolor fue cambiando de forma. Ya no era esa punzada aguda. Era más bien un entumecimiento, como cuando dejas de sentir una herida abierta.
Un par de semanas después de mudarme, mientras tomaba café en un lugar donde solíamos ir juntos, me encontré con Marisela, una de las amigas de Ximena. No éramos especialmente cercanos, pero siempre fue amable conmigo. Ella dudó unos segundos antes de acercarse. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó. Asentí. La conversación empezó con cortesías. ¿Cómo estaba? ¿Cómo iba todo? Pero notaba que algo le rondaba en la cabeza. Finalmente, después de revolver su té durante demasiado tiempo, lo soltó. Sé que no es mi lugar, Álvaro, pero creo que mereces saberlo. Fruncí el ceño. No dije nada. Solo esperé. Ximena no empezó a querer explorar de la nada, dijo, evitando mi mirada. Conoció a alguien. Un tipo nuevo en el estudio de arte donde iba. Se veían desde antes de que ustedes hablaran de separarse. Sentí como todo dentro de mí se congelaba, aunque en el fondo ya lo había sospechado. No es que quiera hacerte daño, continuó Marisela, apresurada. Solo. No quería que pensaras que fue culpa tuya. No lo fue. No respondí de inmediato. Solo miré la taza frente a mí, el vapor escapando como un suspiro cansado. Entonces Marisela añadió algo más, en voz baja. Ella siempre decía que tú eras su opción segura. El hombre bueno. El que estaría ahí si todo lo demás fallaba. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. No supe qué decir. Solo asentí, pagué la cuenta y me fui, caminando sin rumbo fijo por calles que ya no reconocía. Esa noche, mientras miraba el techo de mi nuevo apartamento, supe con una certeza dolorosa que no hubiera sido su primera opción. Era que, para ella, nunca fui una opción real en absoluto. Después de aquella conversación con Marisela, algo dentro de mí cambió de forma irrevocable. Ya no sentía tristeza. No sentía rabia. Era algo más simple, más definitivo, el corte limpio de una cuerda que se rompe después de años de tensión silenciosa. Ximena me escribió algunos mensajes las semanas siguientes. Pequeños intentos de contacto, una foto de un perro en adopción, una canción que decía que le recordaba a mí, un ¿cómo estás?, a medianoche. Al principio no contesté. Después ni siquiera lo sabría. No era crueldad. Era autopreservación. Me concentré en reconstruir mi vida, aunque fuera a trozos. Salí más con colegas del trabajo, redescubrí hobbies olvidados, fotografía, senderismo, y, sobre todo, aprendí a disfrutar del silencio. De mi propio espacio, de mis propias decisiones. Un día, mientras revisaba mensajes antiguos por aburrimiento, encontré uno de los primeros que Ximena me envió cuando recién nos conocimos. Decía: contigo todo se siente menos pesado. Gracias por eso. Cerré el teléfono de inmediato. Ahora entendía lo que había significado. Yo había sido su refugio. Su zona segura. No su elección. Y no podía construir una vida con alguien que, en el fondo, solo me veía como un plan de contingencia. Pasaron los meses. Llegó el otoño, con su aire crujiente y hojas en el suelo. Hasta que una noche, mientras tomaba una cerveza en un bar con unos amigos, la vi. Ximena. Estaba al otro lado del local, en una mesa con un par de caras conocidas. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron brevemente, como si se permitiera un momento de esperanza. Se levantó y empezó a caminar hacia mí. Instintivamente, giré hacia el grupo, fingiendo no haberla visto. Me sumergí en una conversación improvisada sobre deportes que ni siquiera seguía. Sentí cómo se detenía a unos pasos, vacilaba, y luego se daba la vuelta. Cuando miré de reojo, ya se había ido. No sentí alivio. Ni dolor. Solo un leve peso que se disipaba. Unas semanas después, volvió a intentarlo. Un mensaje largo, lleno de nostalgia, cómo había cambiado, cómo pensaba en lo que habíamos perdido, cómo a veces se preguntaba si aún había una oportunidad para nosotros. Lo leí una vez. No respondí. No porque quisiera hacerle daño. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que merecía algo más.
Hoy, al mirar hacia atrás, ya no siento la punzada de dolor que solía acompañar cada recuerdo de Ximena. Tampoco siento rabia. Solo una calma serena, como después de una tormenta que pensaste que nunca pasaría. Conocí a Sofía unos meses después de aquella última vez que vi a Ximena en el bar. No fue un flechazo. No hubo fuegos artificiales. Solo una conversación tranquila en una librería de segunda mano, una risa compartida sobre un título absurdo, y el tipo de conexión que no necesita anuncios para ser real. Sofía era diferente. No necesitaba ser salvada. No buscaba refugio. No me veía como una red de seguridad ni como una estación de paso. Me veía como yo era. Y eso, descubrí, era suficiente. La vida que construimos juntos no tiene grandes gestos de película ni frases épicas. Tiene escenas sencillas en casa. Tardes de paseo con el perro que adoptamos. Mensajes tontos en mitad de la jornada laboral. Discusiones pequeñas que terminan en abrazos aún más pequeños. Una vida sin dramatismo. Una vida de verdad. Hace poco, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré un sobre con una nota olvidada. Era una lista de cosas que quería decirle a Ximena cuando pensaba pedirle que se quedara conmigo para siempre. Eres mi hogar, decía una línea. Sonreí. No porque extrañara aquel sentimiento, sino porque entendí que nunca había sido verdad. No era ella mi hogar. Nunca lo fue. Mi hogar era, y es, la vida que elijo construir cada día, con quien elige quedarse sin condiciones, sin segundas intenciones, sin reservas. Hace unas semanas, vi de nuevo a Ximena. Fue casualidad. Un cruce de calles en una mañana cualquiera. Nos miramos. Ella sonrió, esa sonrisa tímida que conocía tan bien. Yo asentí, con una cortesía tranquila. Y seguí caminando. No hubo necesidad de palabras. Ella era un capítulo cerrado. Yo estaba, por fin, en el lugar correcto.